Me llamo Thea Fowler. Tengo 38 años y soy arquitecta, del tipo que llaman cuando un edificio vale la pena salvarse. 10 meses después de que mi abuela murió, mi madre me acorraló en el penthouse que la abuela me dejó, deslizó una pila de papeles legales sobre la isla de la cocina, y dijo, «Fírmalo o voy a alargar esto por años». Sonrió mientras lo decía. Había esperado toda su vida por esa sonrisa, y quería verme quebrarme bajo ella. No discutí. Firmé cada página, tomé mi bolsa, y salí del hogar que más amaba en este mundo. Ella pensó que mi firma era su victoria. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Había leído cada página de lo que se estaba llevando. Ella nunca lo hizo. Y a la mañana siguiente, su propio abogado le gritaba tan fuerte que mi hermano pudo oírlo a través de una puerta cerrada. Lo que pasó entre esa firma y ese grito es por qué les cuento esta historia. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde la gente callada finalmente se hace oír a su manera. Contamos historias sobre familias, traición, y el momento en que alguien deja de cargar lo que nunca fue suyo para cargar. Si eso suena a la historia que necesitan hoy, dejen un comentario abajo y suscríbanse. Déjenme retroceder al principio, porque nada de esto tiene sentido sin la versión de mí que existía antes de ese septiembre. Dirijo un pequeño estudio de preservación en Chicago. 4 empleados, edificios viejos, trabajo honesto. Pasé mis 20 aprendiendo porque las estructuras de 100 años se mantienen en pie, y mis 30 convenciendo a los desarrolladores de no destriparlas. En mi familia, sin embargo, mi puesto era distinto. Yo era la que llamaban. El calentador se murió en Napleville, llama a Thea. Grant no puede desenredar sus impuestos, Thea tiene una hoja de cálculo. Mamá necesita que arreglen el barandal del porche antes de su brunch de caridad, Thea tiene una camioneta. Me decía a mí misma que eso era cercanía. Me tomó mucho tiempo ver la forma de eso. Que en mi familia, el amor funcionaba como un contrato de servicio, y yo era el servicio. Mi abuela Margot era la excepción. Nunca me llamaba para arreglar algo. Me llamaba para construir cosas con ella, lo cual suena a lo mismo y es lo opuesto. Entonces llegó la llamada telefónica un martes de septiembre. La voz de mi madre, plana y extrañamente formal, diciéndome que la abuela había muerto mientras dormía, a los 89, en paz, en el dormitorio que ella misma diseñó, bajo el tragaluz por el que discutimos un mes y quedó exactamente bien. Me orillé en la avenida Domín y me quedé ahí sentada con mis luces intermitentes puestas durante un largo rato. Seguía esperando que el duelo se sintiera como en las películas. En cambio, se sintió como un muro de carga saliendo de mi propio pecho. Aquí está el detalle que no puedo olvidar del funeral. Sin embargo, todos en esa capilla lloraban o fingían llorar. Mi madre estaba en la primera fila, con los ojos secos y la espalda recta, y vi sus labios moverse débilmente durante el elogio. No estaba rezando. Estaba haciendo cuentas. Necesitan ver esta casa como yo la veo, porque para mi madre, siempre fue solo un número. En 1974, mi abuela compró el piso superior en bruto de Ayovay Piano Works, una vieja fábrica del centro, en la época en que esa cuadra era el tipo de lugar que los impuestos se negaban a tocar. Tenía 37 años, la edad que tengo ahora, recién viuda, y todos le dijeron que había perdido la cabeza. Pagó casi nada por eso, porque casi nada era lo que valía. Ladrillo desnudo, palomas, un elevador deshilachado de 1911 que gemía como órgano de iglesia. Durante décadas acampó en una esquina y aprendió el edificio como se aprende un idioma. Después, hace 11 años, me llamó. Tenía 29 cuando empezamos y 35 cuando terminamos, y reconstruimos ese penthouse juntas con nuestras 4 manos y un reparto rotativo de contratistas muy pacientes. Una casa de vidrio invernadero en el techo, angulada para que el sol de invierno caiga sobre la isla de la cocina a la hora del desayuno. Un sistema de calefacción hidrónico personalizado que corre silencioso como una respiración. El elevador de carga restaurado tornillo por tornillo, porque se negó a dejar que nadie le arrancara la columna al edificio. Conocía cada válvula al tacto, bien entrada en sus 80. Una noche arriba, en la casa de vidrio, conté, tocó la carpeta de la escritura sobre el estante y dijo lo que quiero grabado en algún lugar. Una casa no le pertenece al nombre en la escritura. Le pertenece a las manos que la mantienen viva. Pensé que estaba siendo poética. Estaba siendo literal, y estaba siendo profeta. Pero no lo entendería hasta años después.
Para cuando murió, los tasadores pusieron el lugar en 5 millones de dólares, y exactamente una persona seguía viva sabiendo cómo hacerlo funcionar. 2 semanas después del funeral nos reunimos en la oficina de Dana Whitfield, la abogada de patrimonios que la abuela había contratado por su cuenta años antes. Dana tiene 45 años, usa gris como armadura, y lee documentos legales como los cirujanos leen radiografías. El testamento era corto y limpio. El penthouse y su contenido eran para mí. El patrimonio líquido, unos $380,000, se dividía entre mi madre, Lorraine, y mi hermano, Grant. También había una carta, y Dana leyó una línea en voz alta porque la abuela se lo había pedido. La casa es para Thea, y ella sabe qué pieza importa. Recuerdo pensar que era una frase extraña, incluso para Margot. La archivé. No tenía idea de que pasaría la mayor parte de un año dándole vueltas como una llave que no encajaba en ninguna cerradura que hubiera encontrado todavía. Al otro lado de la mesa, la cara de mi madre hizo algo que solo había visto una vez antes, en el funeral de mi padre, cuando la bandera fue para su hermano en vez de para ella. Se puso blanca, después perfectamente lisa, como yeso siendo alisado con llana. Cruzó las manos y le sonrió a Dana. Bueno, dijo, a mamá siempre le gustó un proyecto. Grant miró la alfombra y no dijo nada, lo cual aprendería que era su posición sobre todo lo que vendría. En el estacionamiento, mamá me abrazó, me dijo que todos íbamos a superar esto juntos, y me hizo un cumplido sobre mi abrigo. 9 días después llegó un sobre grueso a mi departamento en Wicker Park. La dirección de remitente era un despacho legal del que nunca había oído, Bene y Asociados. Me quedé en mi cocina leyéndolo con la puerta todavía abierta y las llaves todavía en la mano. Mi madre estaba impugnando el testamento de mi abuela, y me estaba acusando a mí. Para ser justa con mi madre, deberían saber para qué la habían entrenado 63 años a esperar. Lorraine era la única hija de Margot, criada en una época y una familia donde la vida de una mujer era una escalera que subías esperando. Usaba los vestidos correctos. Se casó con el hombre correcto. Presidió la gala del hospital en Napleville durante 11 años seguidos y mantenía una casa tan limpia que parecía deshabitada. Hizo cada cosa que ese mundo le pedía, y la hizo hermosamente. Y su recompensa se suponía que llegaría a tiempo. El patrimonio de su madre, la silla de su madre, el rango de su madre. En el mundo de mi madre, las cosas fluían cuesta abajo por antigüedad, madre sobre hijas, dueña sobre ayudantes. Había esperado 6 décadas a que la gravedad pagara. ¿Entienden? Nunca quiso vivir en el penthouse. Los pisos de concreto y el ladrillo expuesto la ofendían. Lo llamó el almacén durante años, hasta que llegó la tasación, momento en el que se convirtió en nuestro hogar familiar. Lo que quería era el número, y más que el número, el orden que el número representaba. La muerte de Margot se suponía que sería el momento en que la corona pasara por la línea. En cambio, su madre había alcanzado por encima de su cabeza y le había dado todo a la favorita del servicio, a la hija que se presentaba en botas de trabajo. Genuinamente creo que en su mente, no me estaba robando nada. Estaba corrigiendo un error administrativo en el universo. Eso es lo que la hacía peligrosa. La gente que se cree ladrona se pone nerviosa. La gente que cree que está restaurando el orden quema el juzgado y lo llama limpieza. La carta de su abogado usaba una frase que tuve que leer 2 veces, de pie en mi cocina. Influencia indebida. Estaba alegando que yo había manipulado a una anciana moribunda. Aquí está el chiste amargo de que me acusaran de manipular a mi abuela. Yo era quien se había protegido exactamente contra eso. 2 años antes de que muriera, cuando Margot me dijo que estaba actualizando su testamento, vi la bandera roja desde lejos. Una anciana, una propiedad valiosa, una familia con expectativas. Así que hice todo bien, y digo todo. Insistí en que se hiciera una evaluación de capacidad independiente con un médico geriátrico, que pasó haciendo el crucigrama. Insistí en que usara a su propia abogada, Dana, a quien nunca había conocido antes de ese año. Me negué a estar en el edificio el día que firmó. Hay registros de todo eso. Llevé todo el archivo a la oficina de Dana y lo extendí como una mano ganadora. Y Dana lo miró y dijo la frase que reordenó mi año. Esto es excelente, y por ahora cambia muy poco. Una impugnación de testamento, explicó, no necesita ser fuerte para ser devastadora. Solo necesita presentarse.
En el momento en que la petición de mi madre llegara al expediente del condado de Cook, la sucesión se congelaría. La casa no podría transferirse a mí. El patrimonio se quedaría en el limbo mientras los abogados intercambiaban papeles, y los patrimonios en el limbo siguen comiendo. Impuesto predial, cuotas del edificio, seguro, servicios en un penthouse de 5 millones, unos $14,000 al mes, pagados del efectivo cada vez más reducido del patrimonio mientras peleábamos. El tiempo no era neutral. El tiempo era su arma, y era legal. Me senté en mi camioneta afuera de la oficina de Dana y sentí soltarse la primera ilusión de mi vida. La de que mi madre me amaba, en algún lugar debajo de todo eso, en un cuarto que simplemente todavía no habíamos encontrado. Entonces le llamé a mi hermano, porque necesitaba a una persona de la familia de mi lado. No contestó. Mi hermano Grant tiene 35 años, vende software, y tiene gemelos de 4 años que piensan que su tía Thea construyó cada puente de Chicago. No es un mal hombre, quiero que quede en el registro, porque lo que hizo después fue peor que villano de una forma distinta. Fue aritmética. Grant y su esposa Paige habían estado rentando un departamento de 2 habitaciones con los gemelos durante años, ahorrando para un enganche que retrocedía como un horizonte. Y mi madre, que nunca en su vida ha fallado en localizar un punto de presión, lo llevó a comer. Me enteré después por Paige, en fragmentos que probablemente no debería haber compartido. Cuando el penthouse se venda, cariño, voy a cuidarlos a ti y a los niños primero. Esa fue la oferta, no un soborno. Mi madre se desmayaría con esa palabra, solo una madre ayudando. Todo lo que Grant tenía que hacer era nada. Mantenerse neutral. Negarse a corroborar que la abuela había estado aguda como navaja hasta el final, cosa que él sabía mejor que casi nadie, porque le ganó al gin rummy la semana que murió y lo hizo pagar. Así que mis llamadas empezaron a irse al buzón de voz. Mis mensajes recibían respuestas un día tarde, cortas y cuidadosas, como postales de un rehén. No me apuñaló. Solo le sostuvo el abrigo. En Navidad, finalmente conseguí un mensaje real de él, y lo he guardado. Dice que solo quiere lo justo, Thea. Lo leí en mi camioneta afuera de un sitio de trabajo, motor encendido, y me reí de una forma que me asustó un poco. Justo. Ahí estaba, la palabra familiar para eso. Mi abuela había usado su último acto libre sobre la tierra para decirle gracias a las manos que la mantuvieron viva, y la familia tenía una corrección que presentar. La impugnación se presentó formalmente en octubre, y con ella llegó la versión de mí que mi madre distribuía al mundo. Parientes de los que no sabía desde mi boda que no sucedió, de repente llamaban. Voces suaves y sondeando de la forma en que hablas con alguien sobre quien te han advertido. Mi tía Carol preguntó cómo estaba aguantando todo eso, lo cual significaba que había leído el resumen de mamá. Una prima en Ohio quería que supiera que no estaba tomando partido, lo cual significaba que sí lo había tomado. La iglesia de mi madre agregó a la familia a la lista de oración por sanación. El correo decía, de los que buscarían dividirnos. Yo era los en algún lugar de Napleville, sobre pastel de café. Me estaba convirtiendo en un cuento con moraleja. La nieta ambiciosa que se hizo escribir en el testamento de una anciana confundida. Nadie llamó confundida a Margot mientras vivía. No se habrían atrevido. Hacía el crucigrama dominical con pluma y negociaba las cotizaciones de sus propios contratistas a los 88. Pero las mujeres muertas se pueden editar. Y mi madre es una editora dotada. No peleé la historia. Mi profesión me entrenó ese instinto fuera de mí hace años. Cuando encuentras podredumbre en una viga, no te paras en el sótano a discutir con la podredumbre. La documentas. La fotografías. Escribes el reporte. Y dejas que la estructura diga la verdad sobre sí misma con el tiempo. Así que mantuve la cabeza baja, seguí pagando lo mío, y guardé cada registro. Entonces, a principios de noviembre, llegó un sobre grueso al buzón del patrimonio, dirigido a la dueña de la unidad del penthouse. Era de la junta administradora del edificio. Yo era la única persona de la familia que se molestó en leerlo, y para la segunda página tuve que sentarme en el muelle de carga. El Ayovay es un edificio con designación histórica, y en Chicago los edificios así viven bajo reglas con dientes. La ciudad había marcado la fachada para su ciclo de restauración obligatorio. La Junta había aprobado el proyecto y ahora la cuota especial era oficial. Cada unidad debía su parte por metro cuadrado.
La parte del penthouse llegaba a $312,000, primer pago vencido dentro del año. Eso era página 1. La página 2 le recordaba a la dueña de la unidad algo que yo ya sabía de memoria, porque ayudé a escribirlo. En 2021, la abuela había donado una servidumbre de preservación sobre la casa de vidrio y los elementos originales de la fachada a un fideicomiso histórico, una promesa vinculante registrada contra la escritura para siempre. Quien sea que posea el penthouse mantendrá esos elementos con estándar de museo, se someterá a inspecciones y arreglará lo que el fideicomiso diga que necesita arreglarse, en el horario del fideicomiso, no del dueño. La revisión rutinaria de administración del fideicomiso ya estaba en el calendario para la primavera. Me senté en ese muelle de carga haciendo las cuentas que mi madre debió haber hecho en el funeral. La casa no era un premio de 5 millones. Era algo vivo con nómina. Cuotas, obligaciones de servidumbre, seguros especiales, y sistemas tan personalizados que los manuales existían sobre todo en 2 cabezas, una de las cuales estaba enterrada desde septiembre. Nada de esto me asustaba. Era mi oficio, y honestamente era mi alegría. Mantener ese edificio vivo era lo más cercano que tenía a la iglesia. Pero puso toda la guerra bajo una luz más fría. Mi madre estaba gastando todo lo que tenía para quitarme una corona de la cabeza. Yo era la única que sabía que la corona era de hierro. Y su siguiente movimiento fue asegurarse de que ni siquiera pudiera pulirla mientras peleábamos. El litigio, resulta, es sobre todo tarea con crueldad ocasional. Durante el invierno, mi vida se convirtió en solicitudes de documentos, interrogatorios, y llamadas de agenda donde profesionales adultos peleaban sobre calendarios. Dana me explicó el costo proyectado si íbamos hasta juicio, entre $250 y $400,000, dependiendo de qué tan quemada quisiera mi madre la tierra. Mientras tanto, el efectivo del patrimonio, el dinero destinado a mamá y a Grant, la única herencia que realmente les tocaba, se drenaba a razón de $14,000 al mes, solo manteniendo las luces encendidas y los impuestos al corriente. Mi madre estaba quemando su propio legado para vengarse del mío. Cuando lo señalé a través de los abogados, la respuesta que volvió fue que la señora Fowler confiaba en que la venta de la propiedad haría que todos quedaran bien. La venta. Ya se había saltado hasta el final. Desarrollé un ritual para cada declaración, cada conferencia de arreglo, cada mísera reunión bajo luz fluorescente. Llevaba un sobremanila grueso, sellado, y lo ponía sobre la mesa junto a mi agua. Nadie nunca preguntó qué había adentro. Ni mi madre, ni su abogado, ni una sola vez, en todos esos meses. Ese sobre va a importar después, así que recuérdenlo. Dana lo notó la segunda vez y levantó una ceja. Y le dije, es la casa, en papel. Me miró un momento y decidió no preguntar más, que es una de las razones por las que amo a Dana. En enero empezaron las declaraciones. Mi madre llegó con perlas y un traje del color de la crema buena, me besó la mejilla frente a la taquígrafa de la corte, y después pasó 4 horas bajo juramento describiéndome como una depredadora que había aislado a su madre. Hay un tipo especial de vértigo en oír que describen tu amor con fluidez como un crimen. Durante un receso de su declaración, en el pasillo junto a las máquinas expendedoras, mi madre entregó la frase más verdadera de toda la guerra. Vino y se paró junto a mí, oliendo a gardenias y victoria, y me estudió un momento casi con amabilidad. Después me dio una palmadita en la manga y dijo, tú eres el servicio, Thea. El servicio no hereda. Sin cámaras, sin taquígrafa, solo para mí. No le devolví nada. Mi oficio te enseña a quedarte quieta cuando el andamio tiembla. No le agregas movimiento a una estructura que está buscando una excusa para caer. Sostuve su mirada hasta que sonrió y se alejó taconeando por el pasillo, y esperé hasta estar sola en mi camioneta antes de dejar que me temblaran las manos. Pero esto quiero que entiendan sobre esa frase. No era crueldad, o no solo eso. Era su cosmología, dicha claramente. Esa noche me quedé despierta viendo toda nuestra historia a través de su lente, y el vértigo empeoró. Cada tubería que había soldado en ese penthouse, cada dibujo, cada amanecer que había pasado balanceando los circuitos hidrónicos con la abuela pasándome café. En el libro de mi madre, todo eso estaba registrado como servicio. Deberes rendidos por la de abajo a la de arriba. No le dejas el patrimonio a la plomera porque plomeó. La plomería era una deuda. 6 años de mis manos eran una deuda. Y la cosa terrible,
la que solo vi a las 3 de la mañana, fue que alguna parte de mí también lo había medio creído siempre. ¿Por qué otra razón habría pasado 38 años ganándome mi lugar en esa familia como una suscripción que expira en el momento en que dejas de pagar? Mi madre pensaba que había declarado una ley de la naturaleza. Lo que en realidad había hecho fue entregarme la frase exacta que necesitaría para ser libre. Mientras los abogados peleaban por quién era dueña de la casa, alguien todavía tenía que mantenerla viva. El tribunal había nombrado un administrador neutral para el patrimonio, un hombre cansado llamado señor Akefer, con otros 11 patrimonios en su escritorio, y aprobó un horario de mantenimiento, porque los edificios no observan detenciones legales. Así que 2 veces al mes, antes del amanecer, firmaba el registro que ese guardaba en el mostrador y hacía mis rondas. La gente piensa que un edificio es una cosa. No lo es. Es una promesa que cumples cada semana, o deja de estar cumplida. Purgaba los circuitos hidrónicos antes del frío profundo. Corría el elevador de carga todo su trayecto y escuchaba la nota en los cables que significa problema. Revisaba los sellos de la casa de vidrio con una linterna entre los dientes, de la forma en que me enseñó la abuela, su voz todavía flotando ahí arriba entre las barras de acristalamiento. Podía saber la humedad por cómo crujía el tercer escalón. Tenía 85 años la última vez que reconstruyó un actuador de válvula conmigo, y sus manos estaban más firmes que las del aprendiz de 26 años que había traído. Esas mañanas eran las únicas horas de todo ese invierno en que me sentía yo misma. El duelo se sentaba conmigo mientras trabajaba, pero era buena compañía, del tipo que te entrega herramientas. En la última visita de febrero, mi linterna atrapó una grieta capilar en el sellado de la barra de acristalamiento sur. Pequeña, temprana, del tipo que arreglas en una tarde llega la primavera, o ves convertirse en un problema de 5 cifras para el otoño. La anoté en el registro, la fechó, y me quedé ahí parada un largo rato. Alguien tendría que arreglar eso para junio. Me pregunté a quién se imaginaban todos que iba a ser ese alguien. En marzo, mi madre encontró la forma de quitarme hasta esas advertencias. Su abogado peticionó al administrador con la afirmación de que yo podría estar removiendo o alterando propiedad del patrimonio durante mis visitas sin supervisión. No había ni una pizca de evidencia, porque no estaba pasando. Pero acusaciones así no necesitan tener éxito para funcionar. El señor Akefer, enterrado y cauteloso, hizo lo burocráticamente seguro. Cambiaron las cerraduras. Mi horario de mantenimiento se cortó al mínimo legal. Una vez al mes, supervisada, solo horas diurnas. Me quedé en su oficina manteniendo mi voz nivelada mientras le explicaba qué le pasa a un sistema hidrónico personalizado cuando nadie recorre los circuitos. ¿Qué le pasa a una casa de vidrio con designación histórica cuando pequeñas grietas invernan? Fue solidario de la forma en que un hombre ahogado en papeleo es solidario. Sus manos estaban atadas. Dijo que las manos de todos siempre estaban atadas. Esa fue la tercera cosa que la guerra me quitó. El derecho de pararme dentro del único lugar en la tierra donde sabía exactamente quién era. Ese me sirvió un café al salir la última mañana sin supervisión. Ha estado en ese escritorio desde antes de que la abuela terminara la renovación, y nos vio cargar esa casa de vuelta a la vida, año tras año. Miró a la izquierda, miró a la derecha, y bajó la voz como un hombre reportando desde territorio ocupado. Vienen, toman fotos, se van. Nadie toca las máquinas, dice la señora Fowler. Nadie ni siquiera las mira. Le agradecí y manejé de vuelta a Wicker Park con mi caja de herramientas de copiloto, como un perro al que le dijeron que el parque está cerrado. Una casa así no castiga la negligencia de inmediato. Espera, callada, paciente, de la forma en que espera el aliento contenido. Y la primavera venía con una inspección de administración adentro. La siguiente grieta en mis ilusiones restantes vino de Grant, nada menos, en abril. Su conciencia funcionaba con retraso, pero funcionaba. Me llamó desde un estacionamiento, voz baja, y me dijo que nuestra madre había pasado la tarde del martes recorriendo el Penthouse con una agente inmobiliaria de lujo, mientras el patrimonio seguía congelado, mientras ella no era dueña de absolutamente nada. Había entrado en el día de inventario del administrador, se había presentado como la próxima dueña, y le había mostrado a la mujer el hogar de mi abuela, discutiendo puesta en escena y comparables. Cuando la agente preguntó sobre el litigio pendiente, mi madre había agitado una mano y dicho: mi hija es solo una formalidad a estas alturas. ¿Una formalidad?
Me quedé de pie en un sitio de trabajo con varilla alrededor de los tobillos y dejé que esa palabra resonara. Honestamente, aclaró todo, y se lo agradezco. No tenía plan para la casa, ninguna curiosidad sobre ella. En su mente ya estaba subdividida en números. Precio de lista, comisión, ganancias, y un cheque que finalmente la convertiría en la matriarca repartiendo fortunas desde la cabecera de la mesa. No quería la casa de la abuela. Quería el trono de la abuela convertido en efectivo. Grant, para su crédito, sonaba enfermo al respecto. Para su débito, terminó la llamada de la forma en que terminaba cada llamada ese año. No le digas que te lo dije. Las cosas ya están bastante difíciles. Lo prometí y cumplí la promesa, y la agregué al archivo cada vez más grande de cosas que mi silencio estaba subsidiando. Después colgué y miré el sobre Manila en mi asiento del pasajero, y una idea que había estado rondando el perímetro de mi mente durante semanas dejó de rondar y se sentó. En mayo, los abogados organizaron una conferencia de arreglo, del tipo al que todos asisten y nadie espera sobrevivir. Salón de conferencias, café malo, mi madre de lino color pastel de boda. Antes de que empezara a hablarse, hice algo que llevaba semanas planeando. Saqué de mi bolsa una carpeta de 3 pulgadas y la puse sobre la mesa con un golpe que hizo saltar el bloc legal de Bene, y la deslicé hacia el lado de mi madre. Había pasado un mes de noches construyéndola. El libro de la casa, cada sistema del penthouse mapeado y fotografiado. Horarios de mantenimiento por semana, mes y temporada. Números de válvulas, ajustes de caldera, el registro de servicio del elevador desde su restauración. La servidumbre completa con los estándares de inspección del fideicomiso traducidos de legal a español. La cuota de fachada, el calendario de pagos, el directorio de contratistas con las 3 firmas de Illinois calificadas para tocar acristalamiento histórico. Página 1 era una carta mía, sin lenguaje legal. Quien termine siendo dueña de esta casa, esto es lo que necesita. Esto es lo que cuesta, y a estos hay que llamar, porque la casa no debería sufrir por nuestra guerra. Dana pensó que era estratégicamente insano entregarle al otro lado una contabilidad completa de cargas a mitad de negociación. Quizás. Pero decidí temprano que, pasara lo que pasara, nadie diría jamás que la casa falló porque yo guardé secretos. Mi madre miró la carpeta de la forma en que mirarías un pájaro muerto en tu puerta. Después estiró un dedo manicurado y la empujó de vuelta sobre la mesa, sin abrir. Es una casa, no una nave espacial. Los ojos de su abogado siguieron la carpeta todo el camino de vuelta hacia mí, y se quedaron ahí un latido más de lo que se quedaron los de su cliente. Quiero pausar aquí, porque algunos de ustedes conocen exactamente esta sensación. Si alguna vez trataron de entregarle a alguien la verdad con las 2 manos y lo vieron empujarla de vuelta sobre la mesa, saben precisamente dónde estaba parada. Quédense conmigo, porque todo lo que pasa desde aquí es porque algunas puertas, una vez que se cierran con llave, nunca vuelven a abrirse. Si alguna vez fueron quien mantuvo a una familia funcionando mientras la llamaban nada, cuéntenmelo en los comentarios, los leo todos. La conferencia colapsó en 1 hora. Mi madre repitió su amenaza favorita al salir, y manejé a casa con el libro de la casa en el asiento junto a mí, ya sabiendo que lo pondría de vuelta en esa isla de cocina algún día. Retrocedamos medio paso, porque me salté las festividades, y las festividades importan. El Día de Acción de Gracias había llegado 2 meses después de empezar el pleito. Me enteré de la cena de la forma en que te enteras de las fiestas en 7º grado, por una foto. 22 personas alrededor de la mesa extendida de mi madre en Napleville. La porcelana buena servida. Los gemelos de Grant en suéteres a juego. Un conteo de sillas que claramente nunca me había incluido. Mi tía Carol me mandó un correo la semana siguiente. Asunto, pensando en ti. Un párrafo explicando que realmente debía considerar dejar todo esto por el bien de mamá, porque no se estaba haciendo más joven y familia es familia, y seguramente ninguna casa vale esto. Lo leí 2 veces y entendí algo sobre cómo funcionan realmente estas guerras. La familia no estaba sopesando evidencia. La mayoría nunca leería un solo documento. Se estaban formando por rango, de la forma en que la familia siempre se había formado. Y bajo esa geometría, yo era una hija desafiando a una madre. Punto. Culpable por organigrama. La verdad tampoco tenía asiento en esa mesa. Lo que me hizo pasar esa semana en particular fue algo pequeño y casi tonto. Llegó una tarjeta a mi departamento,
Mi nombre en letras de molde cuidadosas, DS en el mostrador de la entrada. Una tarjeta de regalo para panadería cayó de adentro, y una frase en tinta azul. El edificio extraña tus pasos. La puse en mi refrigerador, donde otras personas ponen las boletas de calificaciones de sus hijos. Y no me da vergüenza decirles que hizo más por mí que todo mi linaje de sangre ese año. El rango es una historia que la gente acuerda contar. La familia también, la de verdad. Una de esas historias tenía una silla para mí y la otra no. Y se estaba volviendo muy difícil seguir fingiendo que eran la misma historia. Quiero mostrarles una cosa más antes del último acto de la guerra, porque sin ella, mi madre es una caricatura, y las caricaturas son mentiras. Junio. Mi visita mensual supervisada cayó en día de inventario, y fui a recoger mis herramientas restantes bajo la mirada suave del señor Akefer. Doblé la esquina hacia el dormitorio de la abuela y encontré a mi madre parada sola en el closet de cedro, de espaldas a mí, sosteniendo el viejo suéter gris de mi abuela contra el pecho, no posando. Nadie la observaba salvo los abrigos. Me oyó y no se sobresaltó. Y cuando habló, su voz no tenía laca por una vez. Hice todo lo que me pidió, dijo. El vestido correcto, el esposo correcto, la sonrisa correcta en las fiestas correctas, durante 50 años. Te enseñó la caldera a ti, Tea. A mí me manejó como invitada, como personal al que hay que tratarle con cortesía. Pasó el pulgar por el botón del suéter. Por un aliento, la vi completa. Una chica en algún año de los 70 actuando a la perfección para una madre que ya estaba abajo, en la fábrica de pianos, en overol, aprendiendo válvulas, volviéndose libre, y sin nunca pensar en llevarse a su hija con ella. La misma escalera que me estaba aplastando a mí la había estado aplastando a ella durante 60 años. Solo que ella decidió que la respuesta era llegar hasta arriba en vez de bajarse de ella. Casi le entregué todo ahí mismo, por lástima. Y necesito que sepan eso de mí. Casi. Después sintió que la veía, y la laca se derramó de vuelta sobre su cara como una tapa cerrándose. Colgó el suéter con 2 dedos precisos. Esta casa me debe una vida, dijo, pasando junto a mí. Tú solo eres el papeleo en el camino. Así que, de vuelta a la guerra. Ese mismo mes, se abrió la puerta profesional más grande de mi vida. El Estado finalmente había financiado la restauración del Arsenal Ayobay. Sin relación con la fábrica de pianos, solo el mismo dinero viejo de industriales muertos hace tiempo. Un monumento colosal a 2 barrios de distancia, que todo arquitecto de preservación del Medio Oeste había estado rondando durante una década. Mi estudio ganó la comisión. El mío, 4 empleados y una camioneta, venciendo a firmas con vestíbulos de mármol. Era el tipo de proyecto que define una carrera y construye los siguientes 20 años. Y necesitaba que yo estuviera entera, mis horas, mi enfoque, y una firma que no estuviera sangrando efectivo en un juzgado. Fue entonces cuando Dana, que no endulza nada, puso la aritmética real sobre su mesa de conferencias. Probablemente ganaríamos en juicio. El archivo de la abuela era una fortaleza. El examen de capacidad independiente, el asesor externó, mi ausencia documentada de la firma. Pero probablemente no era el problema. El calendario era de 2 años para llegar a juicio. Probablemente 3, con mi madre demorando, y ya estaba prometiendo una apelación a través de Bene de la forma en que otras personas prometen tarjetas de Navidad. Los costos de litigio, en las 6 cifras medias. El efectivo del patrimonio, agotado en algún punto del año 2, momento en el cual el tribunal podría ordenar que se vendiera la propiedad de todos modos solo para pagar el flete. Y el Arsenal no iba a esperar. Comisiones así van a firmas que se presentan enteras. Probablemente vas a ganar la casa, dijo Dana, nivelada, observándome en 3 años, y habrás vendido todo lo que construiste para merecerla. Manejé a casa por el camino largo, junto al lago. Esa noche dejé de hacer la pregunta dentro de la que había estado viviendo durante 9 meses. ¿Cómo gano? Y hice una distinta por primera vez. ¿Qué exactamente todavía estaba tratando de probar, y a quién? Antes de decirles que elegí, tengo que contarles sobre la noche más fría de ese invierno, allá en enero, porque esa fue la noche en que en realidad empezó la elección. 4 grados bajo cero, viento del lago como rencor. A las 2 de la mañana, mi teléfono se iluminó con una alerta automatizada, el sistema de monitoreo de la casa de vidrio, que todavía me escribía a mí, porque a través de cada presentación y cada cambio de cerradura,
nadie jamás había pensado en preguntar a quién llamaba el edificio cuando tenía miedo. Represa de hielo en la canaleta sur. Agua de deshielo retrocediendo hacia el canal de acristalamiento. Dejado solo hasta la mañana, eso es agua dentro de una casa de vidrio histórica, y después sus ajustadores de seguro y el fideicomiso y 6 cifras. Llamé a la línea de emergencia, desperté al pobre señor Akefer, conseguí una autorización somnolienta, y manejé por calles vacías hasta el Ayobay. El velador de sal me dejó subir. Pasé 2 horas en ese techo, con lámpara frontal y arnés, derritiendo con vapor el canal, las manos sin sentir, el aliento congelándose en mi cuello. Práctica estándar, honestamente. Mi abuela y yo habíamos hecho el mismo trabajo juntas en peor viento el invierno que cumplió 87. Cuando terminó, me senté contra el parapeto, miré el horizonte lanzando su luz como moneda sobre el lago congelado, y empecé a reírme sola a las 2:40 de la mañana, porque finalmente vi la forma de mi propia vida desde afuera. La mujer que me habían dejado afuera, la mujer que me demandaba, dormida en Napleville, soñando con precios de lista. Y yo en el techo en enero, sin paga, sin agradecimiento, sin salario, manteniendo su premio vivo para ella. Había convertido incluso esta guerra en otra forma de ser el servicio. Ahí arriba, en el parapeto, la voz de mi abuela volvió a mí. Una pregunta que me había hecho una vez en la casa de vidrio y que me había reído en su momento. Ya no sonaba graciosa. Sonaba como una puerta abriéndose con llave. Les diré la pregunta pronto, lo prometo. Primero, mi madre hizo su oferta final. La demanda de arreglo llegó de la oficina de Bene a fines de junio, vestida de cortesía de la forma en que una trampa se viste de hojas. Los términos. Yo renunciaría a todo reclamo sobre el penthouse y su contenido, confirmando la transferencia a mi madre. Ella retiraría la impugnación y las alegaciones de influencia indebida. Liberaciones mutuas para todos. Todos se van. Y esta era la parte que debió haber saboreado. Generosamente me pagarían $50,000 por mis años de contribuciones a la propiedad. 50,000 por 6 años de mis manos y cada amanecer que le había dado a ese edificio. Dana lo leyó en voz alta para que yo oyera cómo sonaba fuera de mi propia cabeza. Después lo bajó y me dijo la verdad estratégica. Una oferta así, en ese momento, significaba que su lado había parpadeado primero. El descubrimiento probatorio les había ido mal. El juicio probablemente iría peor. Tiene miedo de perder, dijo Dana. Por eso te está ofreciendo una salida rápida ahora. Si quieres pelear, este es en realidad el momento en que eres más fuerte. Y entonces llamó Grant, porque nuestra madre nunca manda solo un mensajero. Lo relató casi palabra por palabra, miserable, como un niño recitando líneas. Toma el trato rápido, o va a alargar esto por años. Tea, lo dice en serio. Va a apelar todo. Dice que no tiene nada más que tiempo. Ahí estaba. Toda su doctrina en una sola amenaza. No tenía nada más que tiempo, porque no había construido nada, cuidado nada, mantenido nada vivo. Y yo no tenía tiempo en absoluto, porque yo sí. Le dije a Dana que quería una noche antes de responder. Dije que necesitaba sentarme con una calculadora, y asintió, asumiendo que me refería a honorarios contra capital, activos contra años. Suposición justa. Equivocada. El número que en realidad necesitaba no estaba en ninguna hoja de cálculo. Necesitaba poner precio a lo que el amor de mi familia me había estado costando por año, y si todavía podía pagarlo. Esa noche extendí toda la verdad sobre mi mesa de cocina, cada documento, y simplemente sumé de la forma en que sumaría cualquier edificio. Sin trucos, sin trampas, sin cláusulas astutas, aritmética. Esto es bajo lo que estaba parada la persona que fuera a poseer ese penthouse, a plena luz del día, todo público, todo en el libro de la casa que mi madre había empujado de vuelta con un dedo. La cuota de fachada, $312,000, primer pago vencido en meses. La servidumbre, una revisión de administración ya agendada, y el fideicomiso no negocia estándares. La grieta de acristalamiento sur que había registrado en febrero estaría en su lista para entonces, con una ventana de reparación vinculante, probablemente 90 días, a precios de especialista. Los costos de mantenimiento, $14,000 al mes, sin freno. El seguro, había visto la carta de la aseguradora en el descubrimiento probatorio. La cobertura estaba condicionada a un ingeniero de sistemas de registro nombrado,
un estatus que yo tenía personalmente, y caducaría a no renovación cuando eso cambiara. La cobertura de reemplazo en sistemas a medida sin su ingeniero cuesta múltiplos, si es que puedes conseguirla. El contrato de servicio de mi estudio, firmado por la abuela en 2019, cláusula estándar de terminación por cambio de propiedad, lo cual significaba que terminaba el día que se moviera la escritura. Y la salida que todos asumían, venderla rápido y rica, tenía una reja atravesada, porque no puedes cerrar una venta en una propiedad histórica con una cuota abierta y una violación de servidumbre sin curar, sin revelar ambas. Y los compradores de lujo no pagan precio de lista por la tarea de otro. Nada de esto era sabotaje. Era simplemente la casa siendo lo que era. Un animal magnífico que se come conocimiento y dinero con horario. La abuela lo sabía. Yo lo sabía. Mi madre se había negado 2 veces, frente a testigos, a saberlo. Me recosté hacia medianoche y entendí que la pregunta real nunca fue si ella se arrepentiría de tomarlo. Se arrepentiría. La pregunta era qué me costaría a mí dejarla, y si finalmente estaba dispuesta a pagar eso en cambio. No decidí sola en esa mesa. A la 1 de la mañana llamé a Marisol Vega, ingeniera estructural, mi mejor amiga desde que un andamio colapsado casi nos presentó a las 2 con Dios en 2015. Vino en pantalones de pijama con una botella de vino. Y escuchó de la forma en que escuchan los ingenieros, sin asentir, cargando cada viga de eso. Le di todo el caso para pelear, el juicio ganable, el archivo fortaleza, el principio del asunto, los deseos de la abuela, 6 años de mis manos. Cuando finalmente me quedé sin argumentos, se quedó callada un rato. Después hizo la única pregunta que alguna vez de verdad cambió mi vida. Digamos que ganas en 3 años. Llévame por el día después. ¿A quién exactamente le entregas el trofeo? Tu abuela está muerta, Tea. No te está esperando en la meta. Las únicas personas viéndote correr son las que te cobran entrada. Sirvió el vino y siguió, suavemente, de la forma en que golpeas una pared buscando el poste. Has estado pagando renta por su amor toda tu vida. Arregla el porche, consigue que aprueben el cheque, gana la demanda, gánate la silla. ¿Cuándo se acaba el contrato de renta? ¿Cuándo simplemente te dejan vivir en algún lado? Lloré entonces, brevemente, sobre la estufa. Y no era sobre el penthouse en absoluto. Eran 38 años de facturas venciendo todas a la vez. Nos quedamos hasta las 3, y en algún punto la decisión dejó de ser una pregunta de estrategia y se convirtió en una cuenta que simplemente había terminado de pagar. Les voy a contar qué elegí, qué me costó, y por qué su abogado le gritaba dentro de un día. Pero si esta noche están parados donde yo estaba, entre algo que aman y lo que cuesta seguir probando que se lo merecen, deténganse justo aquí y háganse la pregunta de Marisol. ¿Cuándo se acaba el contrato de renta? Pongan su respuesta en los comentarios. Le mandé un mensaje a Dana antes de que se tomara su primer café, una sola línea de instrucción. Le dije, acepta el trato. Dana me llamó antes de las 8, segura de que había mandado ese mensaje medio dormida. Expuse mis términos, y se quedó callada de una forma nueva, al darse cuenta de que ninguno era truco. Aceptaríamos la transferencia, penthouse, contenido, todo cedido exactamente como a la ley le encanta decir. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Adjunto al acuerdo formalmente, como anexos, el paquete completo de revelación, la cuota, la servidumbre y los estándares del fideicomiso, la correspondencia del seguro, el contrato de servicio con su cláusula de terminación, cada carga por escrito, entregada y reconocida, para que nadie jamás pudiera alegar que había escondido ni un solo tornillo. Segundo, una oferta abierta y por escrito, válida por 10 días después del cierre. Mi estudio proveería una transición operativa de 90 días a costo, entrenando a quien contrataran, guiando a su gente por cada sistema, entrega sin fisuras, prácticamente gratis. Tercero, conservé una categoría listada como efectos personales de oficio, mis herramientas, y las de mi abuela, específicamente el compás de dibujo de bronce en el cajón del estudio, el que había tenido desde 1974. Cuarto, rechacé sus $50,000. Todos. Dana se resistió fuerte en ese punto, y finalmente dije la frase que había estado rondando toda la noche. No necesito su buena voluntad. Necesito su firma. Un largo silencio en la línea. Después Dana dijo, «Sabes que estoy obligada a recordarte que podrías ganar esto». Y dije, «Lo sé».
Eso es lo que lo convierte en una elección. Colgué y me quedé en mi ventana con el café enfriándose, sintiendo el momento exacto en que la vida vieja se sellaba detrás de mí, como oír la puerta de una bóveda cerrarse en algún lugar del edificio. No habría forma de deshacer esto. Las escrituras no vuelven. La oficina de Bene respondió en 48 horas. Aceptó todos los términos, prisa visible en cada línea, y una adición de mi madre, que me dijo que no había aprendido nada en absoluto. La firma se llevaría a cabo en el penthouse mismo. Su solicitud, por el simbolismo, escribió Bene con disculpa. La noche antes de la firma, mi teléfono sonó a las 11:40. Grant, susurrando desde su garaje, la casa dormida arriba. Había visto los papeles de arreglo en la mesa de cocina de mamá, y había hecho algo que nadie más de ese lado de la guerra se había molestado en hacer en 10 meses. Había leído unas páginas. Tea, lo del mantenimiento, la carta adjunta sobre la cuota, lo del fideicomiso, los 90 días. ¿Es verdad? Le dije que cada línea de eso era verdad, y había sido verdad desde noviembre, y estaba sentada en una carpeta que su madre había empujado 2 veces. Hubo una larga pausa, y pude oírlo haciendo lo que nuestra familia hace en vez de pensar, buscando de quién es la culpa de un hecho. No deja que Bene se lo explique, dijo. Lo intentó en la oficina, frente a todos. Le dijo que no le pagaba para leer el papeleo de su hija. Tea, quizás no deberías. Digo, quizás deberíamos ir más despacio. No sé qué estoy pidiendo. Genuinamente no lo sabía. Alguna parte de mi hermano quería que yo siguiera peleando, para que la verdad se quedara siendo problema de alguien más. Y otra parte quería que firmara rápido, para que el dinero aterrizara antes que los hechos. Y las dos partes nunca se habían presentado la una a la otra. Fui amable con él. Es débil, y es mi hermano, y las dos cosas son verdad a la vez. Pero le di la única frase que tenía. Le ofrecí la verdad 2 veces, Grant. No va a haber tercera vez, y no necesita haberla. Está toda por escrito. Siempre lo estuvo. Susurró buenas noches como un hombre saliendo de un cuarto de hospital. Me quedé acostada en la oscuridad después, no sin dormir, solo despierta, de la forma en que estás despierta antes de colar una cimentación. Mañana mi madre conseguiría todo lo que quería. Cada cosa. Nunca en mi vida había preparado un regalo más cuidadoso. El señor Akefer me concedió una última visita de mantenimiento la tarde antes de la firma, supervisada en el sentido más laxo por un asistente legal de la Junta que se quedó en su teléfono junto al elevador. Puse a punto esa casa como acicalarías a un caballo que has vendido. Puse cada sistema en su estado de espera más seguro, etiqueté cada válvula en mayúsculas de molde, pegué tarjetas de inicio rápido laminadas dentro de las puertas del closet mecánico. Corrí el elevador de carga un viaje completo de ida y vuelta y me quedé escuchando cantar los cables. Y después llevé el libro de la casa a la isla de cocina y lo dejé ahí, cuadrado con el borde del mostrador, abierto en la página 1. Pasara lo que pasara mañana, la casa no podría decir que la abandoné sin instrucciones. Por último, subí a la casa de vidrio a despedirme, y ahí estaba la banca de piano, el único objeto que la abuela había conservado de los días de sala de exhibición de la fábrica. Levanté la tapa para revisar humedad, pura costumbre, y encontré un sobre pegado adentro. Mi nombre en su letra de dibujante, y debajo de mi nombre, cuando decidas, no sí, cuándo. Lo había escrito 2 años antes de morir, la misma temporada que el testamento. Me senté en el piso de la casa de vidrio y lo leí a luz de trabajo. Había visto todo el tablero de antemano. El hambre de su hija, la culpa de su nieta, la guerra, todo. Tu madre va a pelear contigo por la dirección, escribió. Si algún día quedártela empieza a costarte tu propia vida, déjala tener la dirección. La casa nunca fue la herencia, muchacha. El saber sí lo es. Toma mi compás. Todo lo que dibujé alguna vez, te lo dibujé a ti primero. Y al final, la pregunta que me había hecho una vez en la casa de vidrio, mientras yo me reía y derretía hielo de canaleta con vapor, la que me había perseguido hasta un parapeto en enero, si esta casa alguna vez se convierte en una jaula, sabrás cuál llave tienes en la mano. Dormí esa noche como no había dormido en un año. A la mañana siguiente me puse mi abrigo bueno. Mi madre trajo una sonrisa burlona. Yo traje una pluma. 10 de la mañana. Luz de julio a través de la casa de vidrio cayendo sobre la isla de cocina exactamente como la había dibujado para que cayera,
cuando esto era una línea de lápiz y una promesa. Esa luz fue lo primero que noté. Lo segundo fue que mi madre había movido el libro de la casa al extremo lejano del mostrador, para hacer espacio para las carpetas de firma, de la forma en que moverías el correo de alguien fuera de tu mesa nueva. Usaba perlas y el perfume de una mujer aceptando un premio a la trayectoria. Bene llegó con 2 asociados y la cara particular de gris de un abogado cuyo cliente ha dejado de tomar sus llamadas entre reuniones. Dana estaba parada junto a mi hombro. Grant se apretó contra el vano de la ventana como paragüero y estudió el horizonte. Abajo, en el vestíbulo, Sal me había tomado la mano con las 2 suyas un momento al subir, y no había dicho nada, lo cual lo decía todo. Los papeles salieron de las carpetas en filas, pestañas rojas saludando desde los márgenes, y mi madre las cuadró sobre la piedra y empujó el primer juego hacia mí con 2 dedos, los mismos 2 dedos que había usado en la carpeta en mayo. Después lo dijo, la frase que debió haber ensayado en el auto, deslizando la pluma después de los papeles como guarnición. Fírmalo o voy a alargar esto por años. La sonrisa llegó a tiempo. Miró alrededor del penthouse mientras la usaba, ya acomodando muebles, y entendí que había pedido este cuarto precisamente para poder verme perderlo. Dana, siguiendo el protocolo que habíamos acordado, dejó el registro claro una última vez. Declaró frente a todos que la transferencia era como está, que las revelaciones adjuntas se incorporaban en su totalidad, y que mi oferta de transición, 90 días, mi estudio a costo, se mantenía abierta durante 10 días después del cierre. Los invitó formalmente a revisar los anexos antes de firmar. Bene tomó aire. Lorraine, recomiendo fuertemente que nos tomemos la mañana y revisemos. Mi madre lo interrumpió sin girar la cabeza. Ya terminamos de leer su papeleo. Es una casa, no una nave espacial. Vi la mandíbula de Bene tensarse mientras algo en él renunciaba formalmente. Dana se acercó a mi oído, lo bastante bajo para que solo yo oyera. Di la palabra y nos vamos. Todavía podemos ganar en juicio. La pluma yacía sobre la piedra entre nosotras. La luz de la mañana la cruzaba como una mecha. Todos siempre preguntan sobre este siguiente minuto, y todos siempre hacen la misma pregunta. ¿Cómo me sentí? Así que aquí está el inventario honesto de ese minuto. Parada en la isla de cocina de mi abuela, con una pluma tendida entre yo y el resto de mi vida, sentí la luz primero. Mi luz, el ángulo por el que peleé con el contratista de acristalamiento, la luz en la que la abuela tomaba su té en los últimos años de una vida muy buena. Alguna parte de mí ya la estaba llorando, de la forma en que lloras a una persona, porque sabía que nunca volvería a pararme en ella. Después la frase de mi madre del pasillo de la declaración volvió, como había vuelto cada semana durante meses. Excepto que esta vez llegó sin ningún dolor en absoluto, como una campana con el badajo quitado. Tú eras el servicio. El servicio no hereda. Tenía razón, esa es la cosa. El servicio no hereda. El servicio construye. Y lo que tus manos han construido dentro de ti, ningún tribunal en la tierra puede legalizarlo. Mi abuela me había estado diciendo lo mismo toda mi vida adulta, en sus propias palabras, y yo había sentido y nunca lo había oído. Una casa no le pertenece al nombre en la escritura. Le pertenece a las manos que la mantienen viva. Miré a Dana y negué con la cabeza solo ligeramente, y la vi aceptarlo. Después le hablé al cuarto a mi volumen normal, que después de 10 meses de esta guerra se había convertido en su propio tipo de fuerte. Una cosa antes de firmar. Listado bajo efectos personales de oficio, el compás de bronce en el cajón del estudio. Era de la abuela. Se viene conmigo hoy. Mi madre de verdad se rió, un pequeño destello brillante de alivio, porque si estaba pidiendo una baratija, había perdido. Toma tu baratija, dijo. Tomé la pluma y firmé cada pestaña, una tras otra, mi firma igual en la última página que en la primera. Digan lo que quieran de las arquitectas, tenemos manos firmes. Y quiero ser honesta con ustedes sobre cómo se sintió eso, porque fueron las 2 cosas a la vez, y he dejado de fingir lo contrario. Se sintió como cortarme mi propia mano para salir de una trampa que mi familia seguía llamando mesa. Y se sintió como el primer aliento completo que había tomado desde que era niña. Cuando terminé, cuadré la pila como lo había hecho mi madre y la deslicé de vuelta sobre la piedra, y puse mi palma plana sobre el libro de la casa una última vez. Todo lo que esta casa necesita de ti está aquí. Lo necesita cada semana. No le importa de quién es el nombre en la escritura. Después tomé mi bolsa y el compás,
Y caminé. Detrás de mí, oí salir un corcho de una botella de prosecco. La había traído fría, con copas. El brindis me siguió al elevador, delgado como vidrio agrietándose. El elevador de carga me bajó por última vez, el elevador cuyo cada tornillo había tocado con mis propias manos, y me quedé parada en medio del carro y lo dejé cantarme todo el camino. En el vestíbulo, ese rodeó el mostrador. No es un hombre que hable mucho, en todo un año, así que puedo citarlo entero. Sostuvo su gorra contra el pecho como si fuera domingo y dijo: «Fue un honor verla mantenerla viva, señorita Fowler. El edificio, y la señora». Lo abracé, lo cual rompió como 4 de sus reglas, y me permití un minuto húmedo en el vestíbulo entre las puertas de bronce donde nadie podía verme. Después salí a la acera, al brillante mediodía de julio, y descubrí que no tenía dónde tener que estar. Nadie esperándome para arreglar algo, y ni idea de qué hacer con ninguna de las dos cosas. Caminé a mi camioneta por el camino largo alrededor de la cuadra, pasando el muelle de carga donde una tea de 35 años había desarmado una casa de vidrio en secciones, como un barco en una botella. Esa noche, mi teléfono hizo algo que no había hecho en 10 meses, o quizás en 20 años, si soy honesta. Nada. Sin abogados, sin familia, sin alertas del edificio, porque el edificio ya no era mío para preocuparme. Cené de pie en mi pequeño departamento, mirando un compás de bronce en el mostrador, y dormí 9 horas como una deuda pagada. A las 8:41 de la mañana siguiente, sonó el teléfono. Grant. Y estaba susurrando otra vez, pero un tipo nuevo de susurro. El tipo que haces cuando alguien está gritando en el cuarto de al lado y no quieres que sepan que lo estás narrando. Esto es lo que había pasado en Appleville, armado del reporte minuto a minuto de Grant esa mañana y de la carta que Dana recibió antes del mediodía. Bene, preparándose para listar el penthouse de inmediato, instrucciones de su cliente, la tinta apenas seca, finalmente se había sentado a hacer lo que exige la diligencia debida posterior al cierre. Leyó los anexos, todos, por primera vez, aparentemente en su totalidad, porque su cliente los había estado espantando desde noviembre como quien espanta a un mesero. Leyó la cuota de fachada, $312,000 contra la unidad, primer pago vencido en meses. Leyó la carta de administración del fideicomiso, la revisión ya agendada, el acristalamiento sur en su radar, una ventana de reparación vinculante a precios de especialista, y ninguna venta cerrando limpiamente con nada de eso abierto, porque todo tiene que revelarse. Leyó la correspondencia del seguro, la condición del ingeniero de registro de la aseguradora, que había salido del edificio la mañana anterior cargando un compás de bronce, y la no renovación que le siguió como sombra. Leyó el contrato de servicio de mi estudio con su cláusula de cambio de propiedad, terminado por la misma escritura que su cliente había brindado. Y entonces Grant jura que las paredes se movieron. Harold Bene, 58 años, digno como vestíbulo de banco, se paró en la cocina de mi madre y le gritó: «Firmaste por... ¿Cómo está?» Ella adjuntó el manual al acuerdo. «Te ofreció su propia firma por 90 días a costo, y te quedan 9 días de esa oferta, y me dijiste, frente a toda mi oficina, que ya habíamos terminado de leer su papeleo. No hay a quien demandar, Lorraine. ¿Entiendes lo que peleaste un año por ganar?» Ella lo reveló todo. Mi madre finalmente había tomado el trono de su madre, y el trono, como hacen los tronos, inmediatamente había presentado su factura. Me senté con mi café mientras Grant narraba en susurros el resultado. Y lo que sentí no fue exactamente triunfo. Fue más callado y mucho más viejo. Fue aritmética balanceándose. Lo que pasó en los meses siguientes lo supe sobre todo de segunda mano. Estaba ocupada. Ocupada de la buena. Pero deberían oír cómo se asentó. Nunca llamó a disculparse, por si se preguntan. Esa llamada no existe en el teléfono de mi madre. La oferta de transición expiró a medianoche del día 10, sin aceptar, porque aceptarla habría significado admitir que el papeleo era real. Para fines de agosto, el penthouse estaba en el mercado por el 5 millones completo, y las revelaciones iban con él, como exige la ley. Los recorridos fueron reportadamente encantadores hasta la tercera página del anexo. El primer recorte de precio llegó a principios de octubre, el segundo un mes después, y en algún punto de ahí, la revisión del fideicomiso concluyó, y el reloj de reparación empezó, exactamente a los precios de especialista que había listado en el directorio de contratistas que nunca abrió. El Steinway casi me rompió el corazón de lejos.
Trató de venderlo por separado. Es un instrumento fino, merecía un hogar, y descubrió que la única forma en que un piano de cola sale de un penthouse en el piso 12 es por la ventana, con grúa, con permisos, en una calle que la ciudad tiene que cerrar. La cotización del aparejo se comió la mayor parte de lo que valía el piano. Sigue ahí arriba, hasta donde sé, sosteniendo su banca, sosteniendo su silencio. La plata de familia y las piezas de época grandes fueron a subasta e hicieron lo que hace el mueble de madera en subastas hoy, que es humillar a todos los involucrados. En noviembre, sonó mi teléfono, y era ella. Y les voy a decir exactamente qué dijo, porque es toda la historia en miniatura. Sinola, solo. La calefacción está haciendo algo raro en los cuartos del este. Necesitas venir. No una disculpa, una citación. El servicio siendo llamado de vuelta al deber, 10 meses después de que le dijeran al servicio que el servicio no hereda. Miré por mi ventana la primera nieve cayendo sobre Wicker Park, y mantuve mi voz de la forma en que la había mantenido todo el año. Los números de 3 contratistas licenciados están en la página 40 de la carpeta, mamá. Espero que la hayas guardado. Cuídate. Y colgué, y no bloqueé su número. Y no ha vuelto a llamar. Eso no es un muro. Es un límite. Y la diferencia es que un límite tiene una reja que yo controlo. Grant apareció en mi estudio en diciembre con una caja de pastelillos y su mitad de una disculpa. Le sostuve el abrigo, ¿verdad? Y le dije que sí, lo hizo, y que de todos modos tomaría café con él una vez al mes. Y hemos mantenido ese café mensual, los dos aprendiendo las nuevas dimensiones. La historia familiar allá en Napleville no ha cambiado, por cierto. En esa versión, sigo siendo la nieta que se maquinó su camino hacia un testamento y después, de alguna forma misteriosa, también abandonó a una viuda indefensa dentro de un penthouse de 5 millones. Algunas tías se lo creen. Las dejo. Corregirlo me costaría horas que ahora paso de otra forma, porque aquí está mi después. Un pequeño wok-up soleado que elegí yo misma. Mi mesa de dibujo bajo la ventana, un compás de bronce en una caja de madera a su lado. El sitio del Arsenal suena fuerte todo el día, y yo lo dirijo, casco y todo. Y a veces, al final de un colado, me quedo parada en ese viejo monumento destripado mientras la cuadrilla guarda sus cosas, y puedo sentirlo empezando a volver a la vida bajo nuestras manos. Nadie me lo entregó. Nadie puede reclamarlo de vuelta. Mi abuela tenía razón todo el tiempo. Una casa nunca le pertenece al nombre en la escritura. Le pertenece a las manos que la mantienen viva. Y lo mismo es verdad de una familia, de una vida, de ustedes. Esa es mi historia. Una firma, una carpeta que nadie quiso leer, y un compás de bronce que fue la verdadera herencia todo el tiempo. Si alguien en su vida trata su trabajo como su derecho de nacimiento, quizás esta es su señal para dejar de inscribirse en eso. Compártanlo con quien mantiene todo funcionando, ella va a saber por qué. Dejen un comentario, denle a suscribirse, y nos vemos en la próxima.